Agradecer por la invitación, sé que han sido de bendición a todas las que estuvieron trabajando. Todo lo que se hace para ganar un alma, saben que, como dice Marcelino, el que gana una vida, gana al mundo entero. Así sea un alma, es la bendición de Dios. Así que le agradezco que ella haya tenido en su corazón de querer evangelizar a través de un té. Y bueno, ustedes lo esperaban al profeta. ¿Qué va a hacer? ¿O no? Sí. El día martes le digo al apóstol, escribí al pastor David, ¿cuándo viene? Porque no me acuerdo. Y el pastor David dijo, tranqui, el viernes ellos están llegando. Y nosotros, en vez de preguntar, ¿qué viernes? Dijimos, viene el viernes. Entonces, quiero agradecer a los intercesores que estuvieron orando, pero les comunico que es el próximo fin de semana, ¿sí? Que va a estar el profeta, va a estar el día domingo. Entonces, el apóstol me había dicho, Marcela, vas a predicar. Pero como venía el profeta, yo digo, wow, amén. Y cuando me dice, Matías me escribe a Gabriel y le dice, dice, es el próximo. Ay, Marcela. Y acá estoy, trayendo la palabra que va a ser de bendición para sus vidas. Amén. Y bueno, yo sé que después quizás alguien ve la palabra, lo que se predica, lo que se enseña en la casa. Así que quiero pedir disculpas si alguna palabra nuestra, de nuestra cultura, en otro país no significa lo mismo. Quiero aclararlo por si alguien lo escucha, porque a veces nuestro vocabulario no es el mismo. Y en dominicano me pasó que hay palabras que no son como las nuestras, tienen otro significado. Entonces, bueno, aclaro, por cualquier cosa pido perdón, ¿no? Si nuestra cultura por ahí ofende o tiene otro significado de la palabra. Amén. ¿Bendecidos? Lo veo con cara, no sé. ¿Qué cara tienen? A ver. ¿De expectante? No, de susto. Nada, espera. ¿De gozo? ¿De alegría? Wow, ¿cuánto hace que no estoy parada acá adelante? Se hace difícil. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, en esta hora, Padre, usa mi vida, Jehová. Usa este vaso, Padre Celestial, que dispongo en tus manos. Señor, que toda carne, que todo alma quede cautiva en ti a través de tu Espíritu Santo, para que seas tú fluyendo, para que seas tú hablando a nuestras vidas, trayendo esa palabra, Señor, de conocimiento, de sabiduría, para que nuestras vidas sean libres y a través de esa palabra, Señor amado, podamos, Señor Jesús, cada día ser mejores delante de ti. Gracias, Padre, gracias por poder estar acá, gracias por haber llegado, gracias por poder compartir junto con los hermanos, gracias por poder celebrar en esta noche en la casa. Gracias, Padre, porque nos diste vida, nos diste salud, Señor, nos diste, Padre, para el sustento de este día. Gracias porque estoy acá para alabar y glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decirle al que tenés al lado, qué lindo es verte hoy. Verte hoy, amén. Qué lindo es verlos. No saben qué lindo verlos de acá. Y encima de acá se ve todo. Se ve si uno tiene sueños, si vino alunado, si vino contento, si vino peinado. No importa cómo hayas venido, lo importante es que estás acá. Amén. Porque Dios tiene una palabra para tu vida. Amén. No importa en qué condiciones. Porque muchas veces juzgamos por cómo venimos, pero Dios tiene una palabra, no importa cómo llegaste. Lo importante es que hoy te trajo a este lugar, porque esta palabra era para tu vida y para tu corazón. Amén. Esta palabra que les quiero compartir, la estuvimos compartiendo en Mendoza. Y Dios me hablaba en este tiempo de alertar a la casa, de alertar a las casas de lo que el enemigo está planificando con nuestra familia. Por eso es lindo y entendido, ¿no? Entender la palabra. Porque muchas veces decimos que a veces como mamá o como papá no tenemos un manual para ser padre. Pero cuando nos ponemos a leer la palabra, nos damos cuenta que en la palabra está todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Está todo lo que nosotros necesitamos para aprender. Es lo más sabio que hay.
y es los consejos más sabios para cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando estamos pasando por una situación, qué mejor venir a la palabra para aprender, para que ellos nos enseñen a hacer lo que no sabemos hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra desde un principio, desde Génesis, dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Dios crea la familia. Amén. Si nosotros leemos en Génesis 3, dice que Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer. 3:6. Y los crea, dice, para que se multipliquen. Dios siempre pensó en base a la familia. Dios siempre pensó en base en un hombre, una mujer y en los hijos. Por eso nosotros decimos Centro Familiar Cristiano para las Naciones, porque somos una familia. Amén. Decirle al que tenés al lado, somos una familia. Te guste o no, soy tu hermano. Soy tu hermano y me tenés que amar. Amén. ¿Sí o no? Somos una familia. Nos tenemos que amar el uno al otro, porque somos hermanos entre todos. Amén. Dice, vio la mujer. Bueno, acá vemos que ya está la creación, ya está hecho. Y dice que Dios le da una orden a Adán. Y esa orden a Adán se la da a la mujer. Pero la mujer desobedece. Y a través de esa desobediencia entra el pecado, ¿no? Entonces dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a ¿quién? A su marido, y comió de ella. Nosotros somos una creación de Dios, y como creación de Dios también nosotros fuimos creados con necesidades, ¿sí o no? Sí, con necesidades emocionales, no tan solo otras necesidades, pero sí con necesidades emocionales. La mujer, Dios la creó con una necesidad. ¿Con qué necesidad? De ser protegida, de ser amada, ¿sí? De ser atendida. Y el hombre también fue creado con emociones, con la emoción de sentir paz, de sentir tranquilidad, de ser honrado, de ser respetado. Y muchas veces estos conceptos nosotros no los tenemos claro y no hacemos lo que nos enseña la palabra. Entonces, como no cumplimos esas emociones, muchas veces tenemos conflictos como pareja. Entonces tenemos que entender que hay necesidades emocionales y tenemos que conocerlas para poder hallar entre nosotros una comunicación. Porque a veces por falta de comunicación vienen los pleitos, viene el caos, vienen las dificultades, vienen los problemas. Y muchas veces por no hablar de esas emociones, de no hablar de los conflictos que estamos teniendo, y dejamos pasar, entran en nuestros corazones quizás rencor, quizás amargura. Por eso hoy el apóstol decía, ¿no?, de romper un techo, de romper con la amargura, con maldiciones, con religiones, con romper en nuestras vidas y en nuestros corazones. Muchas veces con celos, con envidias. Y hoy vamos a hablar sobre tener los corazones sanos en una familia, porque es lo más importante. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo estamos entre nosotros? Y cuando hay una dificultad, ¿cómo tratar el tema y cómo poder comunicarnos? ¿Amén? ¿Amén? Entonces hablábamos del caso de hablábamos del caso de Adán, hablábamos del caso de Eva. Cuando vemos el plan de Dios en nuestra vida, que la familia, vemos también que el enemigo dice que vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. ¿Contra qué va? Contra la familia. Por eso es importante tener en cuenta lo que Dios nos quiere hablar, para estar alertas dentro de la casa, para estar alerta, para enseñar afuera también, para poder comunicar lo que el Padre nos está hablando en nuestras vidas. Porque cuando somos responsables y entendemos, podemos evitar verdaderamente caos, podemos
evitar muchas cosas, fracasos. Podemos evitar tantas cosas cuando somos entendidos en los tiempos, cuando somos entendidos en lo que Dios nos está hablando en este tiempo que el enemigo quiere hacer sobre la familia. Y muchas veces Él viene a nuestras vidas para sacarnos del enfoque, para distraernos. Y cuando Él nos distrae, estamos perdiendo muchas veces lo que hemos levantado en nuestros hogares. Entonces Él viene y te quiere distraer. Y cuando nosotros perdemos el enfoque de lo que tenemos en Cristo, cuando perdemos el enfoque de la visión, cuando perdemos el enfoque del propósito, cuando perdemos el enfoque de lo que Dios quiere en la familia, vemos distorsionados. Aquellos que usamos lentes, ¿qué sucede cuando nos sacamos los lentes? Nos vemos, a veces vemos que borroso, no vemos claramente, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice el Mateo? Vamos a ver en Mateo algo que es muy común, que lo conocemos, voy con todos los versículos mezclados, perdón. Y dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo que era ¿qué? Un fantasma. Cuando perdemos el enfoque, vemos fantasmas donde no lo hay. Ay, ¿qué es esa palabra, fantasma? Si es un fantasma. ¿Qué fantasma que sos? Perdemos el enfoque cuando nosotros vemos fantasmas donde no lo hay. ¿Pero por qué vemos fantasmas? Porque estamos perdiendo el enfoque. ¿Qué pasó acá? Cuando el discípulo perdió el enfoque en Cristo, se hundió. Porque cuando él iba mirando a Cristo, él caminó sobre las aguas. Así pasa cuando Dios te da una palabra. Así pasa cuando hay promesas en tu familia. Mientras estamos caminando sobre la palabra, vamos estando enfocados en la palabra que Dios nos habla de familia. Pero cuando estamos mirando, estamos distraídos y mirando a los costados, vemos fantasmas por todos lados, vemos borroso, no vemos lo que Cristo quiere para nuestras vidas, no vemos lo que Dios quiere para nuestros hijos. Tenemos un versículo que nosotros decimos, tú y tu casa servirán a Jehová. Y oramos y pedimos que ese versículo sea un milagro, pero si nosotros no edificamos en nuestras casas, muy difícilmente nuestra casa, todos los de nuestra casa sirvan a Jehová. Entonces hay un enfoque que debemos de hacer y tener presente en nuestras vidas para que ese versículo se haga realidad en nosotros. Dice que el rey David tenía que ir a la guerra, pero dice que el rey no fue y estaba distraído. Entonces dice que, vamos a verlo en... A ver, bien. Esperen un cachito que me acuerdo del versículo. En 1 Samuel 23, no, perdón. Ay, se me perdió. Todas las hojas. Bueno, cuando el rey David ve a Betsabé, 2 Samuel 11. Sí, ahí está. Dice que el rey David tenía que ir a la guerra y no fue a la guerra, sino que se quedó. Dice que él estaba sobre el palacio y dice que estaba caminando y de pronto, estando en la terraza, dice que vio a una mujer muy bella y se distrajo. Hubo distracción y a causa de esa distracción cometió pecado. Porque él no tenía que estar en ese momento, no discernió tiempo, él no tenía que estar en ese tiempo y en ese momento, en ese lugar, sino que él tenía que estar ¿dónde? En la guerra. Y por no haber ido a donde tenía que haber ido, él cae en pecado y tiene sus consecuencias. Dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab en su lugar y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y siguieron a Rabá. Pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. Y ahí él se distrajo. Un versículo más. Y sucedió un día que al caer la tarde, dice que se levantó David de su techo y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se distrajo, no estaba enfocado
en donde tenía que estar. Y a veces así pasan nuestras vidas. A veces viene el padre de la casa y nos dice y nos manda a un servicio o a hacer algo dentro de la casa, y por no ir nos distraemos y nos desenfocamos del propósito y de la visión, y podemos caer en pecado y tener consecuencias. Amén. Entonces debemos de enfocarnos en este tiempo y ser como los hijos de Isaacar, discernir los tiempos. Y Dios está hablando en este tiempo a la iglesia, y está hablando de que cuidemos nuestras familias, de que cuidemos en todo tiempo y no cometamos errores. Amén. De que sepamos educar a nuestros hijos. Sé que nos vamos a equivocar como mamá y como papá y vamos a cometer muchos errores. Pero siempre y cuando haya comunicación, nosotros vamos a poder sentarnos y explicarle a nuestros hijos nuestras equivocaciones y darles nuestras enseñanzas. Por eso digo que es muy importante la comunicación dentro de una familia, no solo en el matrimonio, sino también con nuestros hijos. Porque cuando nosotros nos desenfocamos, era 2 de Samuel 11, del 1 al 3. Si lo quieren anotar bien. Cuando nosotros nos desenfocamos, vamos perdiendo. Y cuando nos desenfocamos, salimos de la paternidad, salimos de ese manto y entramos en una orfandad. Cuando entramos en una orfandad, entra una rebelión en nuestras vidas. Y cuando entra una rebelión en nuestras vidas, no queremos dar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. No queremos sujetarnos, no queremos decir lo que estamos haciendo, porque sabemos que lo que está haciendo está mal. Pero un padre está ¿para qué? Para corregirnos, para direccionarnos. ¿En dónde? En la comunicación. Así que decirle al que tenés al lado, es importante la comunicación. Amén. Amén. Cuando no hay comunicación, entra el caos. Decirle al que tenés al lado, entra el caos y sonamos. Amén. Sonamos cuando entra el caos. Vamos a leer Génesis 4:8. Una familia que no tuvo comunicación ni entre marido y mujer, hablamos de Adán y Eva, ¿no? Dios le dice a Adán que le diga a la mujer que no tiene que comer del árbol, y ella ¿qué hace? Come. Y no solo come, sino que le da ¿a quién? Al marido. Y el marido es tan obediente que come. Pero acá nos encontramos con los hijos también de Adán y Eva, Caín y Abel. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entró el celo y entró la envidia en una familia. Entró el celo y una envidia entre hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos acá adentro? A ver. Muchos, otros poquitos hermanos. ¿Todos tenemos hermanos? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Alguna vez? No digo ahora, no vamos a hablar de cuando somos grandes, hablemos de cuando somos chicos. ¿Alguna vez tuvieron celo de su hermano? Celos. Envidia. A veces teníamos un hermano tan aplicado que sentíamos celos porque como que sentíamos que nuestros padres, ¿no? Como era tan aplicado, le daban premios, lo querían mal, lo felicitaban, y nosotros nada, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, fíjense en ustedes lo que puede ocasionar, lo que puede suceder entre nuestros hijos. Que pueda haber celos y envidia entre ellos, y una mamá y un papá por no tener comunicación y sentarse a hablar, que para nosotros todos los hijos son importantes y nosotros amamos a todos los hijos por igual. Entonces, si hubiese comunicación, no tendríamos un final tan trágico. Aún dentro de la casa, y no hablemos de una familia biológica, aún dentro de la casa hay celos y envidia. Pero si nosotros lo habláramos y diríamos lo que nos pasa o lo que nos sucede en el corazón, entenderíamos que muchas veces son cosas nuestras y no es verdad. Vemos fantasmas. Son fantasmas. Estás viendo donde no ves.
No, porque los padres de la casa aman a fulanito. Y lo que dice fulanito, si ustedes vieran, los padres de la casa a veces va el padre, ¿cómo reta a fulanito? No tendrían esos pensamientos, ¿no? Entonces a veces vemos cosas que verdaderamente no vemos porque no estamos enfocados. Somos todos iguales. Como mamá y papá amamos a todos por igual y queremos corregir a todos de la misma manera. Por eso debemos entender en este tiempo que debe haber comunicación en la familia, comunicación dentro de la casa, comunicación en las células, para que nadie sienta celo, envidia de otro, de que un líder ama o no ama o visita a uno más que a otro. No, para romper todos esos fantasmas o estigmas que se crean en nuestra mente. Que el enemigo viene para querer destruirnos, para querer destruir lo que Dios está formando en nuestras vidas y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, envidia y celos, fuera. Amén. ¿Cómo le decimos al celo y a la envidia? Fuera. No tiene autoridad ni en mi mente, ni en la casa, ni en mi casa biológica, ni en la vida de mis hijos. Amén. No tiene autoridad en el nombre. Amén. Entonces tenemos que estar, ¿qué? Alerta. ¿Para qué? Para que en los tiempos malos tengamos éxito. Decía el que tenés al lado, en tiempos malos, buenos éxitos o buenos resultados. Amén. Buenos resultados en tiempos malos. Amén. Así tiene que ser. Buenos resultados ¿en qué? En tiempos malos. Vamos a leer Génesis 27, 6, 17. Otra familia. Vamos a ver la familia de Isaac, donde nos encontramos a quién, a Jacob y a Esaú. Y después 27, 41. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre. Es decir, que Jacob quería bendecir a quién, a su hijo Esaú, a la primogenitura. Pero acá Rebeca quería que la bendición la recibiera quién, Jacob. Entonces hacen un engaño y ponen a Jacob en el lugar de Esaú y lo bendicen a quién, a Jacob. Entonces crean, vamos a leer en el 41, vamos a ver qué se crea en el corazón de Esaú. Dice: y aborreció Esaú a quién, a Jacob, por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Una familia que estaba claro que Isaac amaba a quién, a Esaú, y su mamá a quién amaba, a Jacob. Diferencias de hijo. Y cuando hubo esa diferencia entre hijos, se creó en el corazón de uno de los hermanos rencor. Y hasta pensó en darle ¿qué? La muerte. Entonces, como mamá y papá, es tan importante comunicarnos para que no hagamos diferencia entre hijos, lo que hoy hablábamos, para no amar más a uno que al otro. Y cuando uno de los hijos sienta que el otro es más amado, que hable y abre su boca y pueda comunicarse con su papá y decirle lo que está sintiendo en su corazón, para que en su corazón no haya rencor como en el corazón de Esaú. Amén. Es importante la comunicación, es importante que seamos sanos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es importante porque es el tiempo donde Dios está hablando a la familia y está hablando a la iglesia, porque el enemigo va a venir y va a poner un hijo contra otro hijo, porque lo dice la palabra, que en los últimos tiempos, ¿no? Pero cuando la iglesia tiene un corazón sano y no está desenfocada y está enfocada en los planes de Dios, entiende cómo tiene que actuar en su vida y en su corazón. Amén. Entonces no tenemos que cometer estos errores. Estas personas fueron cometiendo errores que quedan establecidos en la palabra para que vos no cometas un error y para que yo como mamá tampoco cometamos estos errores, sino que aprendamos de ellos. Porque si nosotros vemos, cada uno de ellos deja una enseñanza muy bonita.
Porque si nosotros vemos y hablamos de la familia ahora de Noé, podemos entender que Noé hizo un arca, salva a su familia y dice que ellos entran dentro del arca y entran en el pacto de Dios. Y vemos que ellos ministerialmente tienen, iba a decir éxito y no, ¿cómo era el otro? Buenos resultados. Entonces vemos que Noé como familia dentro del arca llegan a la tierra, hacen un pacto con Dios y tienen buenos resultados. Pero ¿qué sucedió después? Noé se embriagó y dice que uno de sus hijos lo vio. ¿Y qué hizo? Salió corriendo para contar la desnudez de quién, de su papá. Esto creó un caos, ¿no es cierto? Esto crea un conflicto dentro de la familia. Entonces nosotros ¿qué podemos ver? Vamos a verlo en Génesis 9, 21 y 22. Que vemos que un padre ebrio que es un irresponsable de haberse embriagado delante de sus hijos. Y vemos la palabra cuando dice que su hijo lo comenta, vemos la palabra que dice: honra a tu padre y a tu madre. Así tu madre tenga defectos, tenés que cubrirla y ayudarla. Amén. No salgas a divulgar, no salgas a decir, no salgas a hablar. Y muchas veces pasa en los hogares, cuando mamá o papá nos quieren dar un consejo de lo que habla y dice la palabra. ¿Y qué le decimos nosotros? ¿Qué me venís a decir vos que vos no sé esto y esto de la Biblia? ¿O qué venís a decir vos que los domingos y después los días de semana? ¿O no somos así? Entonces dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre. Cuando tu mamá o tu papá te da un consejo sabio, respetalo y tomalo. Y vos como papá, tratar lo posible de cumplir con tus obligaciones, con el respeto hacia tus hijos y también la honra para tus hijos. Trata de ser de testimonio en todo lo que más pueda. Somos imperfectos, pero tenemos que tratar de llegar a ¿qué? Al varón perfecto por nuestras vidas. Y dice que bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Ahí vemos, ¿no? Como una familia usada por Dios en el propósito de Dios, entendido en el tiempo de Dios, es un caos después de haber tenido buenos resultados. Amén. A veces tenemos buenos resultados como líderes, a veces tenemos buenos resultados como pastores, pero a veces no tenemos buenos resultados en nuestros hogares, si no tenemos buenos resultados ministeriales nada más. A veces no logramos tener esos resultados en nuestras vidas. Entonces este es el tiempo de edificar, no solo dentro de la casa, sino también en nuestra casa biológica. Es tiempo de edificar en nuestros hijos, es tiempo de comunicación para tener buenos resultados. Si nosotros no hablamos con nuestros hijos, no sabemos lo que él está pasando, no sabemos lo que él está pensando, no sabemos lo que él está meditando. Y no sabemos lo que el enemigo puede venir a susurrarle al oído. Hoy, si no hay comunicación, nuestros hijos son muy dañados en el colegio. Hay bullying. Son palabras muy hirientes lo que hoy se dicen, cómo se tratan, las cosas, cómo se hablan. Y muchas veces nuestros hijos, a causa de esas palabras hirientes, pueden entrar en una depresión. Y no nos damos cuenta. Y a raíz de esa depresión en su mente, el enemigo puede venir a hablarle para que se quite la vida. Por eso es tan importante entender en este tiempo que debemos de comunicarnos. Todos hemos pasado por la etapa esa de la rebeldía, la etapa donde sentimos que nadie nos quiere, la etapa donde vamos contra el mundo, esa etapa donde se le dice de Peter Pan. ¿O no la han pasado? Todos la hemos pasado. Que no me quieren, que quieren más al otro, que la gente me desprecia. Y entramos en esa problemática y entra la tristeza en nuestras vidas. Y cuando abrimos una puerta, el enemigo tiene autoridad para poder trabajar en la mente de nuestros jóvenes, en la mente de nuestros niños, en la mente de nuestros hijos. Por eso tengamos mucho cuidado y seamos comunicativos en todo lo que nos está pasando. Y sepamos escuchar a nuestros hijos. Nunca los juzguemos. Siempre hablemos y escuchemos y le demos una palabra sabia y entendida. Porque si nosotros no escuchamos a nuestros hijos a tiempo y los retamos, ellos no nos van a hablar más.
y no nos van a contar más. Y después van a hablar con quién, con un amigo, con otra persona, y no van a ser los mismos consejos que nosotros podemos darle que otra persona le puede dar. Entonces es tan importante la comunicación para poder entender este tiempo, para poder estar alerta. Amén. Para también estar alerta dentro de la casa, cuando veamos a una persona triste, cuando veamos a una persona mal, y juzgamos y hablamos y decimos. Muchas veces vemos a alguien que no viene con todas las ganas, pero no sabemos qué pasó en su casa, por qué vino con esa manera, así que vino. Y a veces juzgamos y esa persona vino a buscar a Dios a pesar de la situación que estuvo padeciendo. A pesar de lo que pasó, él fue libre y pudo llegar a la casa a buscar de Dios, a buscar del Padre. Y a veces nosotros podemos herir a la persona. No es necesario a veces que lo llenan afuera, sino acá adentro también podemos herir por estar juzgando antes de tiempo y no saber qué está pasando el hermano verdaderamente en su corazón. Tengamos cuidado de juzgar, tengamos cuidado mucho de hablar antes de saber qué está pasando. Amén. Se lo digo por experiencia porque muchas veces, a veces uno tiene problemas y no cuenta a todo el mundo la situación que uno puede estar padeciendo y pasando, y a veces juzgan o hablan y no sabe lo que pasa a la otra persona. Hablan porque les parece, porque ven fantasmas, porque no están enfocados. Pero después me gustó algo que leí mucho, no es proverbio, pero me gustó y que dice, el sol y la luna y la verdad nunca se pueden ocultar. Y verdaderamente esa frase me estaba manteniendo en este tiempo y sé que siempre la luz, la luna, el sol y la verdad siempre salen a la luz, siempre se sale. No se puede ocultar en ninguna forma. Entonces cuando está padeciendo alguien en una situación, esperemos el tiempo, siempre sale a luz después la verdad. Amén. No juzguemos antes de tiempo porque causamos dolor, más dolor del que está padeciendo. Por eso digo la comunicación. Y si querés saber qué pasa, lo que fuese, pregúntale, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te veo así? ¿Te puedo ayudar en algo? Somos de bendición. Pero cuando hablamos y juzgamos y después nos enteramos que nuestro propio hermano nos causa dolor, decimos qué feo es que pasemos por esta situación y encima enterarte que dentro de la casa otro propio hermano fue el que te está causando más dolor del que estás padeciendo. Así que tengamos cuidado sobre todas las cosas. En este tiempo que estamos tan susceptibles todos, tan emocionales, cuidémonos de hablar, cuidémonos de decir. A veces, fíjense, a lo mejor no sabemos la persona qué depresión está pasando y a veces engordó unos kilitos y le decimos, qué gordo que estás. Lo matamos. Eso es bullying, por si no lo saben, ¿sí? Entonces no hablemos, no juzguemos. Si la persona engordó, no importa que engordó, va a estar lindo igual. No sabemos qué situación o qué problema tiene. Quizás un problema alimenticio, quizás un problema hormonal y quizás un problema emocional que se descarga a través de la comida. Entonces la persona puede tener alguna situación y sobre que viene a la casa a buscar, donde encuentra la paz y el bálsamo en Cristo, estamos nosotros los hermanitos para ayudarlo. Yo siempre me acuerdo con el apóstol, bueno, estoy mezclando todo, pero viene el caso. Nosotros vivíamos en La Emilia y éramos flaquitos, y cada vez que llegábamos, qué gordo que están. Ay, ustedes no saben, yo odiaba ir a La Emilia, no quería ir más. No quería ir más, no quería salir a la vereda, y me encerraba en la casa de mi mamá y no quería salir. Y después cuando salía me ponía agresiva. Y me decía, qué gorda que estás. Sí, allá se come bien y acá no. Listo. Decime algo si querés. Entonces, no sabemos de qué forma la persona puede actuar. De qué forma la persona está pasando una situación. A nadie le gusta estar más gordito. Encima los médicos te lo dicen a cada rato. Te duele el dedo, estás gordo. Te duele el ojo, estás gordo. Te duele, no sé, el análisis te sale mal porque estás gordo. ¿O no es así? Ya que me lo dice el espejo, me lo dicen los médicos, no me lo digas porque son mi hermano, decime que estoy bonita. Amén. Decirle al que tenés al lado, qué bonito que estás. Estás bonito.
bonitos, somos nuevas criaturas en Cristo, somos bonitos. Amén. Amén. El apóstol adelgazó como 40 kilos, ¿sí? ¿Cuántos saben que el apóstol adelgazó como 40? Amén. Sí, bueno, el viernes tuve una videollamada con el médico de él. Contento Gabriel, que estaba más delgado, y ese mi columna le dijo: Gabriel, te veo gordo. ¡Ay, ya se me desinfla el gordito! Pero bueno, ya tenemos el médico, el espejo que nos dice: decime que estoy bonita, así mi autoestima aumenta. Amén. Somos todos lindos en Cristo. Dice que somos criaturas hechas por Él. ¿Sí? Entonces, si nos hizo así, contentos estamos. Amén. Amén. Bueno, me fui, no sé para dónde. El apóstol me está mirando como diciendo: volvé, ubicate. Entonces decíamos que en el corazón de Saúl se hizo rencor y amargura, y a través de esa amargura y ese rencor tuvo contra su hermano, y ésta pensó en quitarle la vida y matarlo. Amén. Entonces cuidemos nuestros corazones de amarguras y rencores, hablemos, comuniquémonos, digamos lo que nos está pasando, para sacar toda raíz de nuestras vidas, y no hagamos diferencia como papá, como hizo Esaú y Rebeca. No hagamos diferencia en nuestros hijos, a todos los amamos por igual, son todos diferentes y en cada uno encontramos algo distinto, y Dios los trajo a nuestra vida con un propósito. Amén. Así que decirle a tu hijo: sos hermoso y te amo cada día más. Amén. Amén. Entonces no sembremos ni celos ni envidia en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque en una familia como la de Saúl, en una familia como la de Isaac, estaba partida. No era una familia sana, sino estaba partida en dos partes: una mamá con su hijo y un papá con su hijo. Amén. Sé que estamos en tiempos difíciles y hay familias ensambladas, pero tratemos de unir. Amén. De no dividir, sino de unir, para no crear en el corazón de nuestros hijos ninguna raíz, para que podamos ser libres en el nombre de Jesús y romper todo techo, como dijo el apóstol, a nuestras vidas. Amén. Bueno, me falta... Voy a decir, bueno, segunda de Samuel 13. No sé cuánto hace que estoy hablando. Ya me perdí también. Bueno, gracias a Dios, ¿vieron? No conté nada de mi hermanito, ni del celo, ni de envidia, ni nada. Lo dejé en paz hoy a mi hermanito. Le dijo a mi hermano que él quiere después, ¿cómo se dice? Cuando habla uno y después el otro quiere dar su postura. Réplica, ¿no? Derecho a réplica. Dice que él algún día va a predicar y quiere derecho a réplica para contar de mi infancia. Mis cosas tan bonitas. Dice que aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. ¿Quién? Amnón, hijo de David. David tenía 2 hijos y una hija, y dice que uno de sus hijos se enamora de Tamar. Y no solo que se enamora, sino que también quería tener intimidad con ella. Y trama, ¿no es cierto?, y genera en sus pensamientos qué forma poder hacer para tener a Tamar. Entonces, dice que Amnón deshonra a Tamar, y cuando la deshonra, dice que Absalón, dice que él se puso y se enojó tanto, entró en una ira tan grande en la vida de Absalón, que él quería actuar y hacer venganza. Entonces dice que David, por la ley de Levíticos, cuando una persona violaba a otra persona, tenía que causar la muerte. Y como David amaba a su hijo Amnón, calló y no dijo nada. Entonces ese odio fue creciendo en la vida de Absalón, y fue creciendo también seguramente en el corazón de ¿quién? De Tamar. Entonces cuando nosotros hablamos hoy en día y hablamos de Absalón y reprendemos al espíritu de Absalón, espíritu de toda rebeldía, no nos podemos ver de dónde nace en su corazón ese dolor y esa amargura. Y vemos que nace desde la deshonra de su hermana, y ver a un papá que no hace nada por una hermana. Entonces nosotros vemos la vida de Absalón y vemos que David no hace nada, no toma partido,
Entonces vemos que Absalón toma una venganza y tarda 2 años en vengarse y matar la vida de su hermano. Si David en ese momento, él hubiese tenido comunicación con sus hijos, él hubiese sanado el corazón de Tamar, él hubiese sanado el corazón de Absalón, y es más, hubiese hablado con su hijo Amnón y hubiese reprendido, corregido, castigado por lo que él hizo. Y ahí vemos realmente a un David que pelea contra gigantes, un David que pelea contra osos, un David que pelea contra leones, pero un David que no pudo en su hogar tener una comunicación. Un David que en su hogar no pudo mantener una calma. Un David que en su hogar no pudo traer paz en la vida de sus hijos. Un Absalón que después que sucede esto, de haber matado a su hermano, se va corriendo, se va huyendo. Y nosotros vemos que él corre y huye. Y después vemos la palabra cuando entra en el corazón de Absalón, ¿no es cierto? Entra la bronca, la ira, las heridas que no son sanas, ni siquiera a través de un abrazo, porque muchas veces hablamos de comunicación, pero a veces un abrazo es sanador. A veces que te abracen, que te digan que te quieren, que te aman, que te hagan sentir querido, uno sana el corazón de los hijos, uno sana el corazón del marido, uno sana el corazón de la esposa. Entonces vemos acá a un David, ¿no es cierto?, que pelea, que lucha, pero que verdaderamente no sabe cómo actuar delante de sus hijos, no sabe cómo recuperar la vida de sus hijos, no sabe qué hacer a través de ellos. Y vemos acá en 2 de Samuel 14, del 23 al 24, y dice: se levantó Joab y fue a Geshur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Acá vemos un Absalón que mandó cartas a su papá para que su papá lo reciba. Y cuando él va, ¿qué hace David? No lo recibe. Dice que no quiso que viera el rostro de su papá. Un Absalón que quizás estaba arrepentido, un Absalón que quizás necesitaba hablar con su papá de lo que había pasado, un Absalón que quizás necesitaba el abrazo de ese papá, pero en ese momento el padre le da vuelta la cara. Quizás hay hijos que necesitan de nuestros abrazos, quizás hay hijos que necesitan hablar con nosotros, hay hijos que quizás metieron la pata y errores muy grandes, pero están necesitando un abrazo de mamá y papá. No demos vuelta la cara, estamos a tiempo, aprendamos a comunicarnos, aprendamos a hablar. Dice que después de estos 2 años que había pasado, pasaron 2 años más, y vamos a leer en 2 de Samuel 14, 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Dice que 3 cartas mandó Absalón. Dice que 3 veces David negó ver a su hijo. Imagínense ustedes un hijo con resentimiento, un hijo con rencor, un hijo con ira, un hijo con enojo, un hijo con dolor, y que su papá 3 veces niegue poder verlos. Un David que tenía el corazón conforme al de Dios no pudo resolver los problemas de comunicación dentro de su casa. No pudo entender la vida de su hijo. Entonces nos encontramos después con un Absalón herido, con un Absalón que verdaderamente necesitaba ver la cara de su papá y ese abrazo. Y entonces hubiese sanado el dolor que él tenía en su corazón. Después les voy a pasar el versículo donde dice que David sintió de ver a su hijo. El Espíritu Santo obró en la vida de David y quiso que él lo viera a su hijo, pero a último momento se arrepintió.
Cuando sientas del Espíritu, darle una palabra a tu hijo. Cuando sientas del Espíritu, darle un abrazo. Cuando sientas del Espíritu, decirle te quiero. Cuando sientas del Espíritu, orar por tu hijo. Nunca te niegues. Nunca lo rechaces. Hazlo. Porque David acá después tuvo las consecuencias de su hijo por no haber reaccionado a tiempo. Por no haberlo hecho a tiempo cuando él sintió verdaderamente. Acá en 2 de Samuel 13, 39 y 38, 38 y 39. Ya voy terminando. 13 era 38 y 39. Y así huyó Absalón y se fue, y estuvo allá ¿cuántos años? 3 años, más 2 años que no lo había visto. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolando acerca de Amón que había muerto. ¿Qué deseaba el rey? Verlo. Deseaba verlo. Pero dice que después dio vuelta a su rostro. Cuando Dios te pone en tu corazón que tenés que hacer algo por tu hijo, no te tardes, hazlo, sé obediente, para que no haya consecuencias y podamos tener buenos resultados. Amén. No dejes de escuchar la voz del Espíritu Santo. Escucha la voz del Espíritu para tener buenos resultados. Amén. ¿Qué hubiese sucedido si fuese escuchado Absalón? ¿Qué hubiese sucedido si él hubiese derramado el corazón y le hubiese dicho a su papá todo lo que él sentía? Quizás él hubiese sido sano y no haber tenido la consecuencia después de haberse puesto en contra aún de su propio padre. Y aún con el dolor que él tenía en su corazón, con ese dolor que no fue sano, con ese dolor que no fue escuchado, dice que después él se ponía en donde las puertas, en 2 de Samuel 15:2, dice que se ponía en las puertas de los reinos y escuchaba a la gente. Y él le decía, el reino te va a escuchar, pero yo te voy a escuchar. Todo lo que no se te hace justicia, yo te voy a hacer justicia cuando sea rey. Hablaba del dolor. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos dolidos? ¿No hablamos a través del dolor? Cuando no somos sanos, hablamos a través del dolor y cometemos quizá el mismo error que cometió Absalón. Vení que yo te voy a escuchar. Los apóstoles están muy ocupados. El líder no te presta atención. Vení que yo te voy a escuchar. Entonces tenemos ahí una persona dolida que a causa de su dolor llama a otros dolidos. Y entonces se van juntando todos los dolidos. Y están todos en contra. Están todos rebeldes a causa del dolor. Entonces, tengamos cuidado. Cuando uno sana el corazón de alguien, está tratando y está evitando de una división, de una confrontación. Llegará el tiempo cuando el Espíritu nos habla de lo que debemos de hacer para sanar el corazón de aquellas personas. Cuando uno tiene falta de conversación, de comunicación, falta de atención en sus hijos, producimos un caos, una ira y una amargura, como en el caso de David. ¿Con quién? Con Absalón. Amén. Entonces, que tenemos que prestar atención y comunicación. Amén. Para que no haya un caos, un desastre. Amén. Vamos a leer ahora Éxodo 18 del 1 al 2 y ya ahí estoy terminando, de verdad. De verdad. Dice, oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de quién, todas las cosas que Dios había hecho con quién, ¿en dónde? En Israel. Y como Jehová había sacado a Israel ¿de dónde? Y tomó Yetro, suegro de Moisés, ¿a quién? ¿Mujer de quién? Y después que él, ¿qué hizo? Le envió. Ahora vamos a leer hasta el 6, perdón. Y a sus 2 hijos, el uno llamado Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me liberó de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ellos. Amén.
¿Qué pasó acá? Dice que Moisés, cuando va a sacar al pueblo de la esclavitud, agarra a Séfora y a sus hijos y los manda con su suegro. Y ellos van a la casa de su suegro. Pero dice que Yetro escucha los milagros que hacía ¿quién? Moisés. Y agarra a su hija y a sus nietos y ¿qué hace? ¿Se los lleva a quién? A Moisés. Fíjense en ustedes, Moisés, el libertador, el que hizo milagros, el que cantaba conjunto a Miriam por los logros y las victorias, el que vio el maná, el que hizo salir agua de una roca, el que abrió las aguas en el desierto, todos los milagros que Dios hizo. Y dice que su esposa y sus hijos se enteraron de los milagros que Dios hacía a través de ¿quién? De Moisés. Dice que entonces Yetro agarró a su hija y a su nieto y se los trajo a Moisés y le dijo: toma, mirá, acá tenés el paquetito que me trajiste. ¿O no? Un hombre usado por Dios. ¿Cuántos somos usados? Todos. Todos somos usados por Dios. Con buenos resultados, Moisés. Pero que los resultados que Dios hizo a través de Moisés no lo pudieron ver sus hijos. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la casa a adorar, vamos a una célula o tenemos una actividad? ¿Y qué hacemos? Voy a hacer, no sé qué ejemplo dar. Bueno, no sé. Tengo que ir temprano a la iglesia a trabajar, a estar en el servicio para Dios. Entonces, como hoy voy a estar sirviendo y voy a estar parada y me voy a estar sirviendo para un lado, para el otro, mira, ¿sabes qué? Quédate hoy a jugar a la Play. ¿Sí? Te compré la Play, quédate tranquilito en casa, jugá mientras yo sirvo a Dios. Y venimos a la casa a servir y Dios hace milagros. ¿Y tus hijos? Con Yetro. ¿Sabes qué? Anda con la abuela. Que yo hoy tengo que ir a la iglesia. ¿A la iglesia? Yo tengo que ir a la iglesia hoy a cantar. Yo tengo que ir a la iglesia hoy a orar, a la intercesión. Entonces, ¿sabes qué? Vos te quedás con tu abuela, te quedás con la Play, te quedás con te quedás con tu hermano. Y perdemos que nuestros hijos reciban lo que Dios hace en la casa. Perdemos que nuestros hijos reciban los milagros. Y si no servimos en la casa, igual, ¿sabes qué? Me voy a la iglesia. Y te quedas acá, porque te portás tan mal que ya estoy cansada de ver a los mujeres que vienen y te hacen cara una reta. ¿Sí? Entonces no importa que tu hijo se levante, lo importante es que tu hijo está en la casa. No importa que el ujier te lo lleve, lo que no te tiene que hacer es cara. Y si no, me hablas a mí. Amén. Amén. No importa cuántas veces te lo traigan, cuántas veces lo tengas sentado, cuántas veces se levante, cuántas veces hable. No importa. Él está acá en la casa. Cuando Dios hace milagros, viendo las misericordias de Dios cada día, cada momento, aunque sea niño, no importa. No lo dejes aparte de los milagros que Dios puede hacer. No lo dejes aparte de tu ministerio. No lo dejes aparte de tu liderazgo. No lo dejes aparte de tu servicio. No lo dejes aparte de la casa. Es parte de la casa. Tú y tu casa servirán a Jehová. ¿Cómo quieres que sirva tu casa a Jehová si lo dejas en tu casa viendo una película, jugando a la Play con tu hermano mayor, con tu abuelo, con tu tío? ¿Cómo queremos que sirva nuestra casa a Jehová? Ellos tienen que estar acá desde niños. ¿Cuántos más nietos que andan para todos lados y no sabemos qué sale ya? No importa que sean inquietos, están en la casa, alaban, glorifican, cantan las canciones, no saben hablar, pero saben una parte de la letra. Levantan sus manos en su manera de alabar a Dios, de glorificar. Son parte, porque después vamos a llorar.
porque vamos a orar para que ellos vengan a la casa, pero no tienen el hábito, no van a querer. Yo me aburro, no importa, aburrite, pero vas a ir igual. Después se le pasa, ¿o no? Aburrido y no importa, te llevo igual. Que disfruten. Porque dicen que cuando son chicos, ellos tienen que llorar, pero cuando son grandes, después lloramos nosotros. Y es peor. Es preferible que lloren ellos de niño y no nosotros de grande. Por no haber logrado cuando eran niños lo que queremos hacer de grande. Después venimos y le decimos al apóstol, apóstol, ore, porque es un rebelde. ¿Cuántos años tiene? 14. Y lo que vos no hiciste de 14 años, mamá, quiere que yo con una oración lo arregle. Ah, papá, enseñale a tu hijo a hacer el hábito. Todos tenemos un hábito. Nadie venimos acá, los que vienen por primera vez, quizás la primera vez se aburren, les llama toda la atención, se sienten extraños. A todos nos pasó, cuánto más a nuestros hijos. Pero aún cuando fueran niños, después de grandes no se apartarán. Después le decimos a Dios todas las promesas. Oh, dijiste que no se iba a apartar, pero si no estaba desde niño. Si desde niño no edificamos la célula de niño. No lo mando a la célula porque la señorita me dijo que es re inquieta, que ya no saben cómo tenerlo. No importa. Cuando sea grande va a ser un evangelista porque va a ir por todos lados por lo inquieto que es de niño. Que se arreglen las maestras. Que Dios le dé más amor, más paz, más paciencia. Edifiquemos para que no nos arrepintamos de grande. Para que se cumplan la palabra y se cumplan las promesas. No repitamos los errores que están en la palabra y están escritos para que nosotros aprendamos. No podemos decir que no tenemos un manual como mamá y papá. La palabra es un manual para edificar a nuestros hijos, para criarlos, para enseñarlos. Y si nos equivocamos, no importa, aún de grande estamos a tiempo todavía para orar, para dar un consejo, para sentarnos, para comunicarnos, para enseñarles. Porque todos, yo no nací en una cuna evangélica, fui grande y sin embargo pude educar a mis hijos y yo también estoy, aún mi mamá sin conocer a Cristo. Dios, todo cuando tenemos propósito es en el tiempo. Pero nosotros si estamos acá y Dios nos da la posibilidad de tener a nuestros hijos, eduquémoslos dentro de la casa. Vamos a cometer errores, por supuesto, pero todos estamos aprendiendo. Amén. ¿Cuántos tenían papá dentro de una casa, una congregación y venían de chiquito? A ver, ¿cuántos venían con su mamá? Bueno, más o menos mi generación, que si no te quedaba, te pellizcaban, te tiraban los pelos, te fajaban, ¿no? ¿O no? Ay, pobrecito mis 4 hijos, les pido perdón. Ay, públicamente lo hago. Me hago cargo de mis errores, adelante de todos ustedes. Les pido perdón a mi hijo por todos los pellizcones que se dieron los domingos. Y las caras no saben. ¿Vieron cuando uno habla con la cara así? Ya la cara sabe que le dijiste todo. Bueno, hasta las caras, eso, pobrecito, ¿no? Así, bueno. Pero uno fue aprendiendo, ¿no? Y así mal formados están todavía en la casa. ¿O no? Casada y con su hijo acá también, Ahora somos otra generación, pero bueno. En la generación nuestra a mí me formaron con la chancleta, con la penitencia. Bueno. Dejémoslo ahí, Si no se olvida. Pero bueno, ahora es otra generación donde tenemos comunicación y podemos hablar. Y poner límites también. Amén. Entonces, dejemos un poquito a los niños sin el celular y la tablet y démosles un poquito de comunicación, de sentarnos con ellos y hablar. Amén. Porque es una generación donde los niños están perdiendo muchas cosas y nosotros necesitamos como papá enseñarle a través de la palabra. Quítenle un poquito de hora del celular y compren una Biblia ilustrada para que ellos puedan ver a través de los dibujos, hablarles, contarles las historias, como mamá, como papá, sentarnos con ellos, empezar a edificar y a sembrar en sus vidas, para que cuando fuese grande no se aparten. Amén. 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 Así que bueno, hasta acá voy a llegar. Hasta acá
Esa es la palabra que quería compartir con ustedes en este tiempo que Dios estuvo hablando a mi vida. Todos hemos pasado por situaciones y Dios en este tiempo me alertaba sobre la casa y sobre los hijos y sobre todo sobre la familia. Que no descuidemos la familia en este tiempo. Amén. Y que entre todos podamos estar compartiendo los milagros y las bendiciones de Dios que Dios hizo en nuestras vidas. Que el apóstol no tenga que ir a tu casa y llevarte a tus hijos y a tu esposa. Amén. O a tu esposo y a tus hijos. Amén. Es un tiempo para compartir todo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedir perdón a Dios por nuestra falta de comunicación, por los errores que hemos cometido como mamá y papá, para sanar nuestras vidas, nuestros corazones, por nuestros hijos, para ayudar a sanarlos, para que ellos puedan ser bendecidos y puedan romper esos techos de maldición y puedan romper en sus vidas y en sus corazones para crecer sanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Se van contentos con la palabra? No les queda otra. No les queda otra, pero bueno, es la palabra que hoy tenía el Señor para nuestra vida y edificar en la familia, que es lo más importante. Amén. Qué lindo verlos ahora que están parados arriba. Así que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si tenés a tu marido, a tus hijos y querés abrazarlo y orar juntos, están en libertad para poder hacerlo. Como matrimonio. Amén. Oh sí, Señor Jesús. Oh sí, Padre Celestial. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Cerramos nuestros ojos y oramos. Amén. Ora, empezá a declarar sobre tu familia en el nombre de Jesús. Como sacerdote, como columna, sobre la vida de tu esposa, de tus hijos. Empezá a declarar la sanidad en los corazones. Empezás a declarar en el nombre de Jesús. Pedir perdón por nuestros errores, por equivocarnos. Oh Padre Celestial, yo te pido como mamá. Oh Padre, de todos mis errores, que perdones mis pecados. Que me llenes de sabiduría, con esa sabiduría de Salomón, Padre, para cada situación en mi hogar, para poder ser columna, para que haya comunicación, para poder hablar con mis hijos, para romper, Señor, para poder deshacer toda raíz de amargura, de celos, de envidia, de contienda, para poder declarar que salen fuera en el nombre de Jesús de mi hogar. Señor, ahora declaro que hay libertad, libertad para adorarte, libertad para proclamar tus milagros en familia, para contar tus grandezas, todos juntos, Jehová. Oh Padre, participando en familia, Jehová Dios. Declaro sanidad en la vida de los corazones de mis hijos. Declaro que a partir de ahora he entendido y voy a cambiar mis actitudes, Jehová. De ahora en adelante, Padre, voy a tratar de cambiar mis emociones. He entendido, Señor, lo que necesita mi esposa. He entendido lo que necesita mi esposo. He entendido, Padre Celestial, en esta hora. Es tan importante alabar y glorificar. De venir en familia a la casa para adorarte. De venir en familia para alabar, para cantar alabanza, para elevar nuestra voz. Para que mis hijos vean los milagros que tú haces. Lo grande que tú eres, lo misericordioso que tú eres, oh Padre Celestial, oh Barraba, y alaba, alaba, levanta tu voz en esa hora, levanta tu voz en esa hora, comienza a declarar para que tú y toda tu casa sea salva, para que tú y toda casa sirvan a Jehová, para que tú y toda tu casa glorifiquen el nombre de Dios. Oh mamá, Shiva Rabakaya. Some